Hola, bienvenidos a un video más de este curso de programación en C++ para principiantes. En esta ocasión pues veremos otro tema fundamental dentro del ámbito de la programación, que es el uso de la cadena de caracteres. Como lo dije, pues un tema muy importante, ya que dada la casualidad pues llegará una instancia en el que como programadores pues deberemos utilizar lo que son caracteres, el uso de palabras, frases, ya que no solamente manejaremos lo que son números, sino también estos caracteres. Y para eso pues veremos en este video ciertas funciones que me permiten pues manipular palabras, frases para compararlas, extraer datos y otros tipos de funcionalidades. Así que bienvenidos. Bien, la manipulación de cadena de caracteres pues está íntimamente ligado al uso de múltiples variables de tipo char. Es decir, las variables de tipo char solo pueden almacenar un byte de espacio en la memoria. Por ejemplo, pues si yo deseo almacenar solo una letra, pues solo crearé una variable de tipo char y solo me podrá almacenar una sola letra. Pues en el caso de que yo desee pues manipular frases, palabras separados por espacios o que contengan un sinnúmero de caracteres más largo, pues yo debería utilizar la misma pues sintaxis para crear caracteres, pero debo indicarle al programa o al compilador que será una cadena, es decir, no solo de una letra, sino una cadena compuesta por varias letras, simbologías y espacios. Para ello, pues, dependiendo del lenguaje de programación, pues, se utilizará el manejo de corchetes. Dentro de estos corchetes, pues, se incluirá lo que es la longitud de esa cadena a la que yo deseo crear. En este caso, pues, la sintaxis es char, seguido del nombre de la variable y entre corchetes, la longitud de esa variable. ¿Correcto? Pues, haciendo alusión que yo deseo crear una variable de tipo carácter, una cadena que incluya la palabra pues lenguaje, el compilador y el lenguaje de programación pues me le asignará a la memoria esta palabra, pero ¿cómo se desglosará y cómo se ubicará cada letra dentro de la memoria? Pues en este caso pues se ha creado una variable de tipo cadena que es de tipo char y se le ha asignado la longitud de 9, es decir, cada letra va a ocupar un espacio en bytes dentro de la memoria. Pero ¿cómo se desglosa esa palabra? Pues se desglosa de la siguiente manera, es decir, para cada letra el programa me le asignará a la memoria un espacio, pero estos espacios no se le asignan automáticamente, es decir, no es que a la letra L le va a asignar el espacio 1, el espacio 2, el espacio 3, no. Cada letra pues comenzará en primera instancia colocándose en el índice 0 para la primera letra, es decir, la letra L se colocará en el índice 0, para la letra E se colocará en el espacio de memoria número 1, para la letra N el número 2, y así por el estilo hasta llegar a la última letra. Pero ¿qué pasa si me sobra un espacio? Pues el programa empíricamente y automáticamente pues me dirá que ha terminado esa cadena y me colocará un slash y un 0. ¿Por qué digo implícitamente? Porque puede que a la casualidad el programador lo pueda colocar, es decir, el slash 0, como también no. Y si no lo coloca, pues el programa, el compilador automáticamente le asigna ese espacio a la memoria indicándole que ha terminado el fin de esa cadena. Ahora bien, pues para seguir entendiendo el uso mejor de estas cadenas de caracteres, de los caracteres y de los strings, pues vamos a ver el uso y funcionamiento de ciertas funciones que me permitirán manejar este tipo de cadenas. Así que sigamos, continuemos. Dentro de una de las funciones importantes que me ofrece este lenguaje de programación como C o C++, para el manejo y uso de cadenas de caracteres, pues se encuentra la función get. Pues esta función, perteneciente a la librería stdio, pues permite leer datos desde el teclado solo de cadena de caracteres. Es muy similar al scanf, con la diferencia de que la función get pues me permitirá usar el espacio y símbolos de redacción como la coma. Pues, en resumen, esta función pues me permitirá colocar frases un poco más extensas siempre y cuando yo pues digite la longitud dentro de la declaración de las variables y no me dará problema al momento de darle un espacio o una coma, a diferencia del scanf que solo me permite pues crear palabras hasta cierto límite, pero una vez que yo dé un espacio pues me ignorará lo que yo haya colocado después de ese espacio y solo me tomará lo que he escrito en primera instancia. Para ilustrar mejor el uso de esta función, pues
Vamos a realizar un pequeño ejemplo en donde se verá el funcionamiento para entenderlo de mejor manera. Vamos a la práctica. Bien, para ilustrar mejor el uso de esta función gets, pues haremos un pequeño ejercicio que me devuelva la frase o palabra que yo he ingresado a través por teclado mediante la función gets. Para ello abrimos nuestro entorno de desarrollo, el que a nosotros más nos agrade. En este caso, como lo dije al inicio del curso, pues utilizaré Borland C++, creamos un archivo nuevo y empezamos a ejecutar. Para ello, pues creamos nuestras librerías. Olvidemos pues que va precedida de un signo numeral, la palabra incluye menor y mayor que, y dentro de estas colocamos nuestras librerías stdio.h. En este caso yo utilizaré esta librería y la librería Connie. Luego de eso, pues importante no olvidar crear nuestra función principal, nuestro main, abrir y cerrar paréntesis y abrir y cerrar llaves. Luego de esto, pues continuamos con la estructura de nuestro programa. Para ello vamos a crear una variable de tipo carácter a la cual yo voy a darle el nombre de nombre, valga la redundancia, y dentro de corchetes colocaré la longitud, como lo dije en la explicación previa en el inicio del video. Le voy a dar una longitud de 15. Luego pues le digo al usuario que me ingrese nombres y apellidos para luego mostrarlo y ver el funcionamiento de la función gets. Para ello pues coloco la función printf, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas y digo al usuario ingrese nombres y apellidos. Y aquí viene el uso. Normalmente si hubiera utilizado la función scanf hubiera hecho lo siguiente. Hubiera declarado scanf, abro y cierro comillas. Dentro de esta le digo que será de tipo carácter. Y aquí coloco a dónde se va a almacenar lo que yo ingrese, es decir, nombre. Y la sintaxis sería más extensa y tendría que colocar porcentaje, C, coma y darle la ubicación donde quiero que me almacene esa variable, pero no. En cambio, con el get solamente debo colocar la palabra gets y dentro de esta pues debo colocar el nombre de la variable y el compilador automáticamente me detectará que lo que yo ingrese en la variable nombre será de tipo carácter. Luego de eso, pues una vez almacenado la variable dentro del gets, pues muestra lo que he ingresado. Pues coloco un print, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas y le digo al usuario: usted ha ingresado lo siguiente. Con dos espacios, imprimo lo que tengo almacenado en la variable nombre a través de un porcentaje S y pues le digo que eso viene de la variable nombre. Colocamos un punto y coma, un get para terminar el programa. Cuando presione la tecla y eso sería todo. Así que vamos a ver el funcionamiento. Guardamos como, ponemos uso get, guardamos y compilamos. Si no existe ningún error, todo debe marchar bien. Compilamos y vemos que me pide ingrese nombre y apellidos. Me olvidé de ponerle dos puntos y comas, pero ingresemos Andrés Cedeño. Doy un enter y me muestra. Aquí vemos que me ha permitido utilizar todos los caracteres que yo ingresé, tanto el nombre, el espacio y Cedeño, ¿sí? El carácter N. Ahora vamos a ver cómo sería en el caso de que yo lo utilice con el scanf. Veamos si funciona o no me funciona. Cerramos, arreglemos aquí, le damos un pequeño espacio y comentamos esto. Y hacemos lo siguiente. Scanf, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas, y digo que será tipo carácter, doy un espacio y le digo que lo almacene en la variable nombre. Voy al punto y coma, guardamos y ejecutamos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Colocamos el nombre, Andrés Cedeño. Damos un enter y vemos que no me ha aceptado el espacio ni lo que está después del espacio, solamente me agarró lo que ingresé en primera instancia, es decir, Andrés.
ahí está el uso y la importancia de las cadenas de caracteres y de la función get. Pues ahora vamos a continuar viendo el uso de otras funciones importantes. Bien, una vez vista la función get, vamos a ver el uso de otra función. En este caso veremos pues la función string-length de longitud de string, cadena de caracteres. Su sintaxis es muy similar, pues se coloca la palabra reservada string-length y entre paréntesis la cadena de caracteres. Pues esta función devuelve el número de caracteres o longitud de la cadena, sin tomar en cuenta el carácter del final de la cadena. Es decir, cuando ya termine la cadena, no toma en cuenta el espacio en blanco, sino que pues contará cuántos caracteres tiene esa cadena. Bien, para ilustrar el uso mejor de esta función, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico, ya que es así como se aprende y se entiende mejor. Así que vamos a la práctica. Pues bien, una vez más, pues abrimos nuestro entorno de desarrollo, podemos borrar lo que habíamos creado previamente y empezamos a codificar. Pero en esta ocasión, pues vamos a utilizar las siguientes librerías. Vamos a utilizar la librería stdelib, string library, librería, y la librería string, que me permitirá importar la función de string-length. Para ello, pues copiamos esta línea de código, la pegamos y colocamos la librería string. Nuevamente pues borramos lo que habíamos creado previamente, colocamos nuestro programa principal, nuestra función principal, el main, y empezamos a crear nuestras variables. Para ello pues creamos nuestra primera variable de tipo carácter, a la cual yo voy a llamar C1, que será la primera cadena. Dentro de los corchetes, no olvidar pues colocar la longitud. En este caso pues le daré una longitud de 25 y le vamos a asignar un valor. En este caso pues abrimos y cerramos comillas y le vamos a dar por defecto un valor de inicialización. En este caso le voy a dar el valor de estudiar, la palabra o frase estudiar. No olvidar colocar un punto y coma. Luego de eso pues creamos otra variable más, también de tipo carácter, que será para la cadena número 2. Abrimos y cerramos corchete y dentro de esta colocamos la longitud. Démosle una longitud de 50. Nuevamente pues le asignamos un valor, que será estudiar da muchos frutos. Muchos frutos. No olvidar colocar un punto y coma, y aquí pues dentro de un printf nos mostrará pues la longitud que tiene estas dos cadenas. Para ello coloco dentro de las comillas la función string-length, en paréntesis pues la cadena que quiero que me muestre. En este caso será la cadena 1 y entre paréntesis coloco C1. Luego pues pongo que será igual a lo que tiene esta variable, C1. Para ello pues doy un igual y digo que me imprima la cantidad de caracteres que tenga esta variable, esta cadena de caracteres, pues precedido de un salto de línea. Luego hago lo mismo pero para la cadena número 2. Copio esto de aquí, doy un espacio y pego, pero no será de la variable C1 sino de la variable C2. Igual imprimo un entero que me mostrará la cantidad de caracteres que tenga la variable C2. ¿Y de dónde vienen estos datos? Pues necesito que eso los obtenga de string-length de la variable C1, string-length de la variable C2. Si todo ha marchado bien, no hay error, pues el programa debería funcionar muy bien. Colocamos un system pause, entre comillas, pause. Cerramos con un punto y coma, revisamos si todo está bien, string 1, string 2, ¿sí? Viene de C1, viene de C2, correcto. Si todo ha marchado bien, pues el programa debe funcionar de la manera correcta. Guardamos como, le damos el nombre, uso de string-length, guardamos, ejecutamos, muestra que existe un error, me dice, ya me faltó una letra en la librería, que es la letra I. Nuevamente guardamos, compilamos, esta vez no existen errores y
vemos pues el tamaño de esas dos cadenas, de esos dos caracteres. Me dice que la cadena 1 tiene 8 caracteres. Corroboremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Correcto, me muestra que la cadena 1 pues tiene 8 caracteres. Me dice que la cadena 2, un string, me dice que tiene 16, pues contemos, 1, 2, el espacio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Es correcto. Ahora, ¿qué pasa? Pues si ingresamos otra cadena de caracteres, colocamos Dios y en la cadena 2 pues colocamos otra cadena, guardamos, ejecutamos y ahora nos va a mostrar para la cadena 1 que tiene 1, 2, 3, tiene 4 caracteres. Entonces cuando imprime el programa me debe mostrar que tiene 4 caracteres. Y en la variable 2, pues en la cadena 2, esta tiene 1, 2, el espacio 3, 4, 5 y 6 caracteres. Corroboremos por ello. Ejecutamos. Y aquí nos muestra, como lo dije previamente, la cantidad de caracteres que tienen esas cadenas. Es muy importante el uso de esta función. Vemos su utilidad y para qué nos sirve. Para ello, pues continuemos viendo otra función más. Así que continuemos. Bueno, continuamos viendo el uso de estas funciones que me permiten manejar cadenas de caracteres. Una vez vistas las funciones get, string length, y ahora vamos a ver la función pues string copy, que me permitirá copiar contenido de una cadena a otra cadena. Vemos que su sintaxis es la siguiente: se abren y se cierran paréntesis, se colocará pues como primer parámetro la cadena de destino, seguido de una coma, la cadena origen. Esta función pues reemplaza al operador de asignación igual para las asignaciones de las cadenas de caracteres, es decir, permite copiar el contenido de lo que tengo en la cadena origen en la cadena destino. Es decir, en vez de realizar comparaciones a través del operador de asignación igual, podemos nosotros simplificar esa sintaxis y utilizarlo directamente con la función string copy. Para ilustrar mejor el uso de esta función, pues vamos a realizar un pequeño ejercicio práctico. Así que vamos a ello. Una vez abierto nuestro entorno de desarrollo, pues creamos nuestras librerías. En este caso, pues tengo la librería stdio, strlib y la librería para manejar cadenas de caracteres, la librería string. En este caso, pues voy a crear mi función principal, mi void main, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves y empezamos a codificar. Para ello, pues creo una variable de tipo carácter a la cual voy a denominar cadena 2, que será la cadena origen. Lo coloco su dimensión, en este caso le colocaré una longitud de 20. Luego pues le voy a asignar un valor. Le voy a poner programación. Pueden ponerle el valor que ustedes desean. No olvidar cerrar nuestra línea de código con un punto y coma. Luego creamos otra variable que será la cadena 1, es decir, la cadena destino. Para ello, así nuevamente, colocamos y ponemos la misma longitud, pero en este caso no voy a asignarle ningún valor. ¿Por qué? Porque quiero que la cadena 1 reciba el contenido de la cadena 2, es decir, que lo que tenga almacenado en la variable cadena 2, pues me crea una copia a través de la función string copy y me lo almacene en la variable cadena 1. Es decir, desde la cadena destino hasta la cadena origen. Desde la cadena origen hasta la cadena destino. Así que vamos. Para ello, pues utilizamos la función string copy. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de ella pues colocamos lo que vimos anteriormente, cadena destino, es decir, en este caso la cadena 1, la variable cadena 1 y luego debemos poner la cadena origen, que en este caso sería la cadena 2. No olvidar cerrar con un punto y coma y a través de un printf mostramos nuestros datos, la copia que ha realizado la función. En este caso la cadena 2 va a tener lo siguiente: la cadena 2 va a ser igual, imprimimos lo que tiene esta cadena y le decimos que viene de la variable cadena 2. Y copiamos esta línea de código y le decimos que tiene cadena 1. Nuevamente imprimimos un carácter, pero esta vez será de la cadena 1.
Luego de eso, pues hacemos una pausa para poder visualizar lo que tenemos en nuestra pantalla. Y si todo ha marchado bien, el programa debe funcionar de manera correcta. Guardamos. Ponemos el nombre que ustedes deseen. En este caso recordaré el uso de string copy. Guardamos y ejecutamos. Vemos que todo ha marchado bien. Y aquí me crea pues lo que tiene la cadena 2, me le hizo una copia y le mostró en cadena 1. Pongamos un salto de línea para poder observar mejor. Salto de línea. Guardamos. Ejecutamos. Y aquí vemos. Lo que tiene la campera de destino lo mandó a la cadena origen. Vemos cómo realiza la copia y el funcionamiento y función de esta función, valga la redundancia, que me permite trabajar de este tipo de con estos tipos de caracteres y string. Vemos que es muy importante para realizar copias de cadenas de caracteres. Así que continuemos con la práctica. Bien, y por último y no menos importante, vamos a ver el uso de otra función importante para el manejo de caracteres. En este caso son las funciones string compare y string compare in. Pues ambas son muy similares al momento de comparar cadenas de caracteres, con la diferencia de que el string compare pues no diferencia cuando me va a diferenciar cuando ambas palabras son iguales, es decir, cuando existe una palabra con mayúscula y otra minúscula. Y la string compare in pues no, aunque existan palabras con mayúsculas y minúsculas, pues va a decir que ambas palabras son iguales. Estas funciones reemplazan a los operadores de comparación igual, mayor que y menor que para las cadenas de caracteres. Funcionan comparando cadena 1 y cadena 2, dependiendo del resultado que arroja, se conocerá qué operador se aplica. Para ilustrar mejor este funcionamiento, pues veremos un ejercicio práctico para entender mejor. Así que vamos a la práctica. Bien, una vez abierto nuestro compilador, pues borramos el ejercicio anterior y mantendremos las mismas librerías y el system pause. Y para entender mejor vamos a aplicar primero la función string compare. Para ello pues creamos una variable de tipo char a la cual voy a denominar C1 por ser cadena 1. Abro los corchetes y le doy una longitud de 5 porque no pondremos una palabra muy larga y le asignaremos un valor. En este caso voy a poner la palabra abeja. Noten que esta palabra abeja la estoy colocando con letra mayúscula y colocamos un punto y coma. Luego pues creo otra variable también de tipo char a la cual pues voy a denominar cadena 2 o C2 y le coloco su longitud y asimismo le voy a asignar otra palabra. Esta vez será la misma palabra abeja pero con minúscula. Luego pues creamos la condición utilizando un if. Si al comparar a través de la función string compare estas dos cadenas, es decir cadena 1 y cadena 2 es igual a 0, pues entonces muéstrame que ambas cadenas son iguales. Son iguales. Caso contrario, pues, es decir, un else, pues estas cadenas son diferentes. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tienen que ser igual a 0? Porque esta función, pues, una vez que compara dos cadenas, si el resultado es 0 o falso, me dirá que son iguales. Caso contrario, me dirá que son diferentes. Cabe recordar que en el mundo de la informática y de la programación, 1 significa verdadero y 0 significa falso. Es importante recordar que para la función string compare, la A minúscula es diferente a la A mayúscula. Es decir, sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, en este caso, pues el programa tendría que mostrarme que estas dos palabras son diferentes. A diferencia de la otra función que no distingue si las palabras son mayúsculas o minúsculas. Pero para ello, pues primero
vamos a ejecutar este programa aquí para entenderlo mejor y luego pues lo ejecutaremos con la otra función. Así que vamos a ejecutarlo, compilamos y vemos lo que les dije anteriormente, que las palabras son diferentes. Es decir, si me están distinguiendo la A mayúscula y la A minúscula. Hagamos un salto de línea. Ejecutamos y aquí vemos nuevamente cómo nos muestra que estas palabras son diferentes. Es decir, si me diferencia la letra A mayúscula y la letra E minúscula. Ahora vamos a realizarlo con la otra función. Pues, ¿qué debo hacer aquí? Pues nada, solamente aumentarle la letra I al final. Y, bueno, ahora comprobemos con otras palabras. Vamos a poner la palabra amor. Y amor, pero con la letra minúscula. Y en vez de colocarle 0, pongámosle falso para darnos cuenta que es muy similar. Ahora pues ejecutamos y me tendría que... Esta función no distingue si la letra es mayúscula o minúscula. Como conclusión pues debe mostrarme que son iguales. Así que observemos. Ejecutamos y me muestra que sí, efectivamente las palabras son iguales. No importa si una palabra haya tenido una letra mayúscula o no. Igual me muestra que son iguales. Bien, ese ha sido todo en cuanto al uso de caracteres en esta clase. Pues alguna duda o sugerencia pueden dejarlo en el video. Así que estaremos revisando más contenidos para seguir practicando y aprendiendo esto que es la programación para principiantes. Así que muchas gracias y hasta la próxima.